Los creadores de mercado tienen como función principal comprar y vender paquetes específicos de un activo en concreto. Hoy vamos a hablar sobre la función de los creadores de mercado y por qué son tan necesarios en el mundo cripto, especialmente en DeFi, porque hemos tenido ejemplos de escasez de liquidez y voy a hablar sobre los dos casos más recientes que han sido el de Trazable y el de Chaincore. Vamos a comentar hasta qué punto los creadores de mercado necesitan estar en una operación en concreto y qué sucedería si no estuvieran o si no están con fuerza, si no tienen una presencia lo suficientemente abundante como para que hablemos de un mercado líquido. Vamos a empezar hablando de los creadores de mercado en el mundo tradicional, en el mundo de los bonos, de la deuda pública. Como veis, el Tesoro Público define a los creadores de mercado como un grupo de entidades financieras cuya finalidad última es favorecer la liquidez del mercado secundario de deuda pública y, por lo tanto, generar ese mercado primario para que haya un mercado secundario. Si el Tesoro Público no es capaz de colocar esos títulos en el mercado, tendrán que aplicar un descuento hasta que lo consigan. En el mercado secundario sí que vemos fluctuaciones, de ahí que la renta fija no sea fija, también tenga un componente variable. Esto para los que piensen que el mundo cripto es muy arriesgado, es muy volátil. La deuda pública tiene un componente también de volatilidad y lo vimos en la crisis de deuda de España, de Grecia y de Italia, con la prima de riesgo y todos estos conceptos que se barajaban entonces y que ahora no son tan importantes, porque ha habido una colocación de deuda que ha favorecido que las deudas públicas o las primas de riesgo estén en niveles moderados. En el mundo cripto ahora está pasando algo similar. En Uniswap, por poner un ejemplo, tenemos mecanismos de creación de mercado que son mucho más sofisticados que, por ejemplo, en PancakeSwap. Hoy voy a hablar más de Uniswap porque considero que es la forma de crear mercado más elegante y más sofisticada que tenemos en el mercado. Porque podemos crear mercado de muchas formas. Podemos simplemente programar órdenes de compra, órdenes de venta y así tener liquidez. Y también podemos crear un contrato inteligente que se encargue de hacer esa labor. Hay empresas que se dedican a poner órdenes de compra, a poner órdenes de venta y así conseguir que el mercado tenga liquidez, que cuando yo quiero vender un paquete grande de activos, en este caso tokens, haya personas comprando esos tokens. Y no necesariamente tiene que ser otro individuo, otro inversor. También puede ser un robot o puede ser una persona controlando un robot. Sí, son conceptos un poco complejos, pero no olvidemos qué es la liquidez. La liquidez es básicamente que si yo voy a comprar, alguien me venda en la cuantía que yo deseo. Y si no es en la cuantía que yo deseo, que esas órdenes se repartan de una forma adecuada o de una forma que satisfaga mis necesidades. Cuando tenemos pocas órdenes de compra y pocas órdenes de venta, realmente tenemos un problema de liquidez. Hay pocas personas que están dispuestas a comprar lo que otro está vendiendo. Por lo tanto, siempre vamos a necesitar evaluar la liquidez que hay en ese mercado. Y en el caso de Chaincore y en el caso de Trazable, tuvimos un problema de liquidez, porque no había gente suficiente comprando y vendiendo. Independientemente de la valoración que podamos hacer del proyecto, son situaciones en las que no hay una parte que se lleve lo que el otro quiere vender o que el otro quiere comprar. Por lo tanto, llegamos a una situación en la que la escasez de órdenes que satisfagan esas necesidades nos lleva a mover el precio mucho más de lo que se movería en situaciones normales. De ahí que veamos saltos en el precio, de ahí que veamos que no hay un movimiento simétrico, un movimiento que tenga más sentido, sino que vemos mucha volatilidad y además volatilidad que no está tan explicada por el movimiento natural del mercado, sino que es más bien personas que quieren vender
un número elevado de acciones, un número elevado de tokens y por lo tanto mueven fácilmente el mercado. De ahí que las ballenas tengan que fraccionar sus órdenes y aún así también mueven el mercado. Por lo tanto, necesitamos creadores de mercado para que esas órdenes se completen y se completen rápido, se completen sin tener que bajar mucho el precio, sin un impacto sobre el precio que sea elevado. Vamos a poner unos ejemplos para que todo lo que he comentado se entienda mejor. Con el objetivo de aclarar de qué estamos hablando, tenemos dos indicadores que nos comentan, que nos dicen cómo va a impactar la liquidez que existe en un mercado en nuestro trade. Por ejemplo, tenemos a Bitcoin y tenemos a Ethereum. Si cambiamos Ethereum por Bitcoin, vamos a tener un impacto que depende de la liquidez que haya en ese momento, depende del contrato inteligente que está respaldando esa operación, pero no necesariamente tiene que ser un contrato inteligente. Puede ser también una serie de bots, una serie de personas que controlan esos bots que están comprando y vendiendo constantemente. Vemos que el impacto es de un 0,07% y que nos van a dar un precio que tiene una lógica, no solamente de a cuánto estamos dispuestos a comprar y a cuánto está dispuesto a vender otra persona o otro grupo de personas, sino que también hay un componente de liquidez. Si queremos comprar más, vamos a tener un impacto sobre el precio mayor, especialmente si hablamos de millones, de decenas de millones o centenas de millones. Ahí vamos a tener un impacto en el precio superior que si hacemos una operación pequeña, porque es más difícil encontrar compradores o vendedores. Por lo tanto, el impacto sobre el precio es un indicador muy relevante y que depende estrictamente de la liquidez que exista en ese mercado, que exista en ese momento en ese mercado. Por lo tanto, volviendo a los casos de estos días, a los casos de Trazable o de Chaincore, tenemos una escasez de liquidez que es propia de este mercado, especialmente cuando un token, un activo, está saliendo, está empezando a cotizar, porque no hay tantos incentivos a crear mercado. Veamos, por ejemplo, cómo funciona Uniswap. En Uniswap tienes un cobro, puedes obtener una rentabilidad cuando hay un histórico de precios y más o menos puedes calcular un rango. Sin embargo, cuando un token sale al mercado es mucho más difícil. Vamos a ver un ejemplo gráfico para que veáis cómo puede impactar una compra fuerte sobre el precio, en este caso, de Bitcoin. Hace una semana tuvimos esta compra relativamente grande que llevó a una caída prácticamente al instante, porque hubo compras cada vez superiores y había una descompensación del mercado. Concretamente, se descompensó mucho el mercado de Bitcoin. ¿Por qué sucedió esto? Porque se supone que había una demanda creciente de compras en precios crecientes porque la fundación de Luna quería comprar Bitcoin. Entonces, se supone que fue por estos niveles de precio y que incluso fraccionando esas compras, fue muy difícil encontrar personas que quisieran vender ese Bitcoin. Y después, cuando vieron ese movimiento tan brusco en el precio, empezaron a vender, pero empezaron a vender más tarde. Son situaciones en las que la liquidez se tiene que reajustar, tiene que haber una lógica un poco más ajustada al mercado. Por lo tanto, es importante detectar situaciones en las que la liquidez puede ser más escasa, como un movimiento repentino del mercado. ¿Cómo se pueden aprovechar esas situaciones de escasez de liquidez? Se pueden tener órdenes de compra, de venta, que se ajusten mejor a la lógica de un mercado en concreto. Otro día hablaremos de los libros de órdenes, porque me parece un tema lo suficientemente interesante como para traerlo al canal. Así que dejadme en los comentarios si os ha gustado este vídeo, si queréis que trate algún tema en concreto, ya que estoy abierto siempre a escucharos y nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, es simplemente mi opinión y como siempre
os recuerdo que debéis hacer vuestra propia investigación y que la inversión en criptomonedas es muy arriesgada. Hablamos mucho de los riesgos que hay, por ejemplo, dejando el dinero en el banco, y también debemos dejar claro que en criptomonedas hay volatilidad y el riesgo viene de no saber qué se está haciendo. Entonces, la formación es importante, pero también consultar a personas que están en el mercado de forma profesional. Personalmente soy asesor financiero, soy economista, tengo una formación para hablar de estos temas. Sin embargo, la decisión en último término es vuestra. Es vuestra decisión comprar, vender o mantener un activo. Un abrazo a todos. Os recuerdo que os agradecería que dejarais un like, un comentario y os suscribiréis si no estáis suscritos con la campanita de todas las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en el próximo.